Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Buenos días, un saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el Padre Roberto Visier y les hablo desde la diócesis de Cuenca. Estamos hablando en estos programas, una vez al mes nos encontramos para mirar algunos aspectos de nuestra cultura actual que se apartan de la cultura cristiana. Es decir, sería un enfoque en primer lugar un poco negativo, que es aspectos de nuestra cultura moderna o posmoderna o de este siglo XXI que se apartan de la cultura cristiana, y la parte positiva sería cómo la cultura cristiana, el pensamiento cristiano, el evangelio pueden iluminar estos aspectos fundamentales del pensamiento humano, del modo de actuar de los hombres, para hacerlos en realidad más humanos, para darles una luz nueva, porque el Evangelio siempre es nuevo, ¿no? En este caso, hoy vamos a tratar de un tema muy importante y muy profundo y también muy difícil, que es el tema del dolor, del sufrimiento, porque estamos en el tiempo de Cuaresma, en el cual meditamos la pasión de Cristo, y el misterio de Cristo, muerto y resucitado, puede dar una luz grandísima a esta situación que viven los seres humanos continuamente, que es la del sufrimiento físico, sufrimiento moral, sufrimiento espiritual. ¿Cuáles son los aspectos de la cultura moderna que subrayan este modo actual de ver el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y quiero partir de un ídolo, ¿no? De una especie de casi religión, ¿no? Hay un ídolo que es la obsesión de la salud, que ha sido acentuado más todavía por la pandemia, ¿no? El miedo a enfermarse, ¿no? El miedo a sufrir, la obsesión un poco de la eterna juventud. Lo primero es la salud, lo demás viene después, ¿no? Como un endiosamiento de la salud física, y también, pues como sabemos, del aspecto físico, ¿no? De la fuerza física, de la apariencia, ¿no? De la belleza, la eterna juventud. Esto está muy enraizado en el ser humano porque somos corporales, no lo podemos evitar, y fácilmente nos derramamos en el exterior y se nos olvida un poco cultivar los valores interiores, ¿no? Es un mundo que quisiera desterrar el dolor, y en sí mismo, como explicaremos después, no es una cosa mala el luchar contra el dolor, sino que el error está en pensar que se puede vivir una vida sin ningún dolor. Un mundo sin fatiga, sin cansancio, sin esfuerzo, sin sacrificio, la dolce vita, ¿no? Es decir, esa vida muelle en la que sufro lo menos posible. Es verdad, es imposible no sufrir, pero yo trato de sufrir lo menos posible. Y está, por otra parte, por ese culto al cuerpo, esa obsesión también del fitness, ¿no? De entrenarse, ¿no? De cómo mantenerse joven, ágil, que también tiene muchos aspectos positivos, claramente, como el deporte tiene muchos aspectos positivos, pero ha sido muy invadido por el afán de lucro, ¿no? Por el dinero, ¿no? Y también, pues, un excesivo énfasis en el deporte, en el trabajo físico. Sabemos que los templos de hoy en día, entre otros, son los gimnasios. Pues es un esfuerzo
que a veces se pone el cuerpo, se lleva al límite, ¿no? Se pone en una tensión, en una presión, que al final, como sabemos, el deporte de élite produce muchas lesiones y tiene pues muchas dificultades también físicas, porque tampoco todos tienen la misma capacidad para practicar el deporte. El que está muy bien cualificado, Dios le ha dado un cuerpo muy fuerte, pues puede practicar el deporte pues con mucha intensidad, pero otros que quieren alcanzar también esa intensidad, pues al final se acaban rompiendo, ¿no? Y eso también es una dificultad, cuando nos parece que todos tenemos que hacer el deporte y todos en el mismo modo, sabemos que no es así, ¿no? Por ese culto al cuerpo, ¿no? Pero lo que quiero subrayar sobre todo es ese miedo al dolor, que es algo muy humano y que es comprensible, pero que nos lleva a huir del esfuerzo, del dolor, del sacrificio, lo cual nos puede convertir en personas mediocres, superficiales o indiferentes al dolor ajeno, porque huimos del dolor, o incapaces de llevar el peso de nuestra vida, donde el dolor se hace presente con relativa frecuencia y a veces con una intensidad inesperada, ¿no? Algunos dicen: no tengo miedo a morir, tengo miedo a sufrir. De ahí la tendencia a huir del dolor y a esconder también el sufrimiento ajeno, ¿no? Porque es una mala imagen el sufrimiento. La vejez, incluso la muerte, ¿no? Es una sociedad que esconde un poco estos aspectos de la vida, con la tendencia muy cruel de alejar a los que sufren, de alejar a los que son viejos, a los ancianos, ¿no? De ponerlos aparte, ¿no? Porque hacen el mundo más feo, ¿no? Y hay que presentar un mundo pues bonito, ¿no? Esconder el sufrimiento es una tendencia actual que es equivocada, que está equivocada, que es perniciosa, ¿no? Porque no podemos escondernos del sufrimiento. Es necesario asumirlo, afrontarlo. De ahí viene pues también la eutanasia. La tendencia a la eutanasia es: no vale la pena sufrir, es mejor morir. Y además, si tú sufres mucho, eres un peso para la sociedad, es mejor que nos pidas que te eliminemos. Eso es un tema muy largo y entonces en este momento no lo vamos a desarrollar, pero esa sería la tendencia, una tendencia actual muy fuerte. No vale la pena sufrir, no vale la pena vivir si se sufre demasiado, y como no vale la pena sufrir o vivir así, pues no vale la pena vivir por otro, ¿no? Para otro, vivir, sufrir por alguien, eso no vale la pena. Y por eso es mejor no amar, porque cuando se ama se sufre por la persona amada, se sufre porque no eres correspondido, y todo eso pues nos conduce a una sociedad fría, donde se busca el sexo o se busca una relación que me pueda acompañar, pero sin comprometerme demasiado, porque si me comprometo, eso me hace sufrir, y los hijos pues nos hacen sufrir. Mejor no tener hijos, porque ellos vienen a un mundo donde se sufre mucho y porque nos hacen sufrir mucho a nosotros. Entonces es mejor no tener hijos. Entonces vemos la cantidad de implicaciones, el abanico de posibilidades que se abre delante de un mundo que no quiere asumir esa carga de sufrimiento, de sacrificio, de dolor que lleva consigo la vida humana. Porque no estamos en el paraíso, no estamos en la vida eterna, donde Dios nos ha prometido que no sufriremos. Estamos en esta vida donde se sufre. Hagamos una pausa y volvemos enseguida.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Bien, nos hemos detenido a mirar algunos aspectos de nuestra cultura moderna que rechaza el sufrimiento y el esfuerzo, o dedica un esfuerzo enorme para conservar la salud o el aspecto físico, en donde se hace un esfuerzo que podríamos llamar muy individualista. Curarme yo, ¿no? Que yo esté bien, cuidar de mí mismo, pero donde fácilmente se olvida cuidar el otro, ¿no? Porque aliviar el sufrimiento es una labor profundamente cristiana. Es decir, no es que nosotros digamos queremos el sufrimiento es muy bonito, hay que abrazar el sufrimiento porque se está muy bien. No, eso sería inhumano, sería absurdo. Nadie le tiene que desear el sufrimiento a nadie. Pero tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad y decir el sufrimiento no existe o no vale la pena vivir si se sufre, porque si no vale la pena vivir si se sufre, entonces no se puede vivir porque todos sufrimos. Esto es una realidad que es así. Pero ¿cuál es la visión cristiana? Aliviar el sufrimiento. Esto es un impulso de la caridad cristiana, del amor al prójimo. Si yo amo al prójimo, tengo que ayudarle, y si yo le ayudo, le tengo que ayudar a llevar el peso de su dolor o aliviar su sufrimiento. Ahí esta palabra me recuerda mucho al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina, que con los donativos de la gente que venía a escucharlo y a participar en sus misas y a confesarse con él, construyó un hospital que llamó Casa de Alivio del Sufrimiento. Y esto es una constante en la historia de la Iglesia, en la vida de los santos. Por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, que es una santa muy conocida porque es moderna, porque es de nuestros tiempos, del siglo XX. Ella dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de los pobres más pobres. Pero toda la historia de la Iglesia está plagada de santos que se han dedicado
a aliviar el sufrimiento de los demás. Algunos en un modo muy organizado, como las órdenes hospitalarias, los fundadores de las órdenes hospitalarias como San Juan de Dios o San Camilo de Lelis. Pero en la vida de todos los santos está esta premura, ¿no? Este interés grande de ayudar al otro, de que el otro sufra menos, de acompañarlo en el momento del dolor. Santa Catalina, que es una doctora de la Iglesia y que ha escrito obras muy largas, que más bien las dictaba, pero sin embargo ocupaba su tiempo también en visitar y en cuidar a los enfermos, en aliviar el sufrimiento de los demás, porque como no era monja, era terciaria del orden dominicano, pues esto le daba el tiempo para rezar, para hacer penitencia, pero también para visitar a los enfermos, para ayudar a los pobres, como tantos santos, como por ejemplo San Juan Bosco, San Vicente de Paúl, y ahí tenemos pues la labor de las Hermanas de Caridad de San Vicente de Paúl. Bueno, pues sería un abanico de santos interminable. De muchos santos pues se dice tenía un amor especial a los pobres. Incluso santos como Santa Gertrudis o Santa Isabel de Portugal, bueno, santos que vienen de un poco de clases elevadas, que tenían medios y que han puesto su riqueza al servicio de los pobres. Aliviar el sufrimiento, no alejarse de los que sufren o meterlos en un hospital, en una residencia, en un lugar donde alguien los cuide por dinero, ¿no? Les pagamos para que los cuiden, para que los quiten de en medio, porque nos hacen sufrir viéndolos sufrir, entonces mejor los alejamos. Es una tendencia, no quiero decir que todo el mundo haga así o que todo el mundo piense así, pero es una tendencia de la cultura actual. En cambio, el cristiano tiene que salir al encuentro del que sufre, buscar al que sufre, vencer la indiferencia, que es algo que también recuerda mucho el Papa Francisco, que no podemos vivir en la indiferencia delante de los otros, de su sufrimiento no solamente material, cuando ayudamos a los pobres que pasan hambre o frío porque no tienen casa, y también pues de los enfermos o también de los familiares, que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, que por el peso de los años sufren y tenemos que salir al encuentro de su sufrimiento, acompañarlos, aliviar su sufrimiento. Pero otro aspecto importantísimo de esta labor que tiene que hacer el cristiano, o de esta luz que la fe cristiana puede dar a los que sufren y a todos, porque todos sufrimos, es el sentido del sufrimiento, encontrar el sentido a nuestro dolor. ¿Por qué yo sufro? ¿Para qué sirve mi dolor? ¿Mi dolor sirve a algo? ¿Simplemente tenemos que aliviarlo y llevarlo encima como un peso y ya está? ¿O mi dolor puede tener un fruto espiritual y también puede contribuir a mi maduración humana? La respuesta claramente desde la fe cristiana es sí. El dolor se puede abrazar, el dolor se puede ofrecer, el dolor me puede hacer crecer espiritualmente, el dolor me puede hacer madurar humanamente, me hace más fuerte, me ayuda a sobrellevar el peso de la vida y a tener la fuerza para ayudar a los demás. Y esto viene del misterio de Cristo, que como sabemos ha dicho: el que quiera ser el primero, que se ponga a servir a los demás, o si alguno me quiere seguir, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y el que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. ¿Qué quiere decir? Cuando yo pienso solamente en mí mismo, en aliviar mis sufrimientos, en evitar mis molestias, que no fatigarme, no cansarme, estar cómodo, me olvido de los demás, estoy salvando mi propia vida, pero la pierdo, porque acabo en la soledad, en el aislamiento, en el egoísmo que oscurece mi corazón y que no me da alegría. Mientras que cuando yo abro mi corazón y cojo mi cruz, cargo con mi cruz, la cruz de mi vida, de mi fragilidad humana, de mis enfermedades, de mis humillaciones, de los fracasos de la vida,
y acepto ser débil, ser pequeño, y a la vez trato de aliviar el sufrimiento de los demás, entonces todo cobra un sentido a la luz de la cruz de Cristo, ¿no? Que cargue con su cruz y me siga, porque el que ha cargado la cruz, como sabemos, es Jesús. El que ha muerto en la cruz es Jesús, y lo ha hecho ofreciendo su vida por los pecados del mundo. Quiere decir, el sufrimiento ofrecido de Cristo salva a la humanidad. Y ahí está pues ese pasaje impresionante de San Pablo cuando dice: sufro en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, yo también puedo ofrecer con Cristo mi sufrimiento. Es Cristo el único Salvador, es su sufrimiento el que nos salva, pero yo puedo unir mi sufrimiento al suyo. Como dice en la misa, que Él nos transforme en ofrenda permanente, decimos en la plegaria eucarística. Quiere decir que mi vida sea una ofrenda. Mi vida también con sus alegrías, con sus gozos, con su trabajo cotidiano, con lo que podemos hacer con nuestras manos, con el esfuerzo de nuestro trabajo, de nuestras manos, pero también con eso que muchas veces el mundo no valora, que es la persona que sufre y ofrece su sufrimiento. El anciano que ya no tiene fuerza para trabajar, pero que con su oración y ofreciendo su sufrimiento salva el mundo con Cristo. Quiere decir, se une a Cristo en darle luz al mundo, ¿no? Y abrazar el sufrimiento, encontrar el sentido de mi dolor en el dolor de Cristo, que transforma mi vida porque me hace vivir serenamente. Soy consciente que mi sufrimiento me está purificando, es una buena penitencia para purificar mis faltas, mis debilidades, y a la vez lo ofrezco por el mundo unido a Cristo para que el mundo pueda ser aliviado de su sufrimiento. Este es el sentido profundo, lo hemos explicado muy deprisa, pero creo que se ha entendido, ¿no? Que hemos podido comprender que también nuestro sufrimiento delante de Dios tiene un valor inmenso, y esto hay que enseñarlo a los enfermos, sobre todo, ¿no? A las personas que sufren, a los que tienen algún tipo de hándicap, de minusvalía, ¿no? De debilidad, ¿no? Que tienen que sobrellevar toda la vida, ¿no? Tienen un problema en un brazo, en una pierna, cualquier problema que significa un sufrimiento que sale un poco de lo común, ¿no? Que le puede hacer parecer a la persona, y objetivamente puede ser así, que sufre más que los demás porque carga un peso que muchos otros no tienen, ¿no? Y entonces hay que enseñar a estas personas que su sufrimiento es importante, ¿no? Que ellos pueden contribuir con su dolor a la salvación del mundo, y que Jesucristo está especialmente cerca de los que sufren porque están unidos especialmente al misterio de su pasión. Pasión que, como sabemos, lleva hacia la resurrección. Es un camino hacia la vida. Pidamos al Señor que la gente sufra menos, que la gente sufra con más paciencia, que todos podamos sobrellevar el peso de nuestra vida, y que llevando los unos las cargas de los otros podamos caminar hacia esa vida eterna, hacia esa resurrección donde nuestro cuerpo ya no sufrirá más. Hasta el próximo programa. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.